¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato repasamos nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí la tenemos. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, confirmó que aviones de inteligencia estadounidenses han sobrevolado, y aquí abro comillas porque son palabras suyas, alrededor de Venezuela, Suramérica y el mundo. La pregunta, ¿deberá quedarse de brazos cruzados la comunidad internacional ante estas acciones de Estados Unidos? Opine. El almirante de la Armada estadounidense, Craig Fowler, jefe del Comando Sur, admitió las incursiones ilegales sobre el espacio aéreo venezolano, alegando que son totalmente profesionales. Las autoridades bolivarianas reaccionan. Mientras, concluyó en Caracas la edición 25 del Foro de San Pablo. Lo vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales, y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo. Luis Tavera desde Caracas nos tiene los pormenores. ¿Cómo estás, Luis? Con esta confesión de Fowler se demuestra que no fue una inventiva del gobierno del presidente Nicolás Maduro la repetida violación al espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos. ¿Qué nuevas reacciones se escuchan? Hola Rey, te saludo a ti, a la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. Como ya escuchábamos palabras del jefe del Comando Sur, Craig Fowler, él afirmaba que Estados Unidos realiza esta clase de incursiones ilegalmente por territorios, no solamente venezolanos, sino en varias partes del mundo. Esto es justamente lo que ha denunciado el gobierno de Venezuela desde la semana pasada. También conocíamos por parte del vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, quien la semana pasada detallaba y mostraba pruebas y decía que al menos 78 veces Estados Unidos ha incursionado ilegalmente aviones espías en este territorio aéreo. Ayer el canciller de la República, Jorge Arriaza, también publicaba un tuit donde denunciaba esta nueva incursión de aviones espías en Venezuela y decía que se trataba de este mismo componente injerencista que también la oposición venezolana ha resaltado como una estrategia para poder cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro a la fuerza. Es el contexto que se vive en Venezuela. Rey, también se vivió acá el 25 Foro de Sao Paulo con la presencia de más de 700 delegaciones a nivel internacional, y justamente Venezuela fue uno de los temas centrales en los debates, 4 días de extensos debates donde se explicaba de qué forma Estados Unidos ha implantado medidas para buscar crear el escenario predilecto para una invasión militar. El mundo está atento a lo que denuncia Venezuela y es justamente eso lo que nosotros acá en Telesur hemos informado, y con esta denuncia del gobierno del presidente Nicolás Maduro ya está en evidencia el contexto que viven los venezolanos, y es por eso que los movimientos sociales, es por eso que el gobierno del presidente Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos mantiene una política injerencista sobre Venezuela. Muchísimas gracias, Luis. Luis Tavera, directamente desde Caracas, la capital venezolana. Vamos a ver qué expresaba en concreto el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, a través de su cuenta en Twitter, tras esta confesión del jefe del Comando Sur. Abrimos comillas. Tal como hemos denunciado, la administración Trump confiesa y acepta con descaro que efectivamente viola el espacio de control aéreo de Venezuela. Gravísima y criminal confesión. No hay dudas de sus perversas intenciones. Elevaremos la denuncia a la ONU. Es oportuno recordar qué es el Comando Sur. Aquí se lo explicamos. Es uno de los 10 comandos de combate que tiene Estados Unidos para presuntamente ejecutar planes de contingencia y cooperación en el ámbito de la seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Tiene más de 1.200 empleados, incluyendo civiles procedentes de diversos cuerpos militares y de agencias federales estadounidenses. Abarca más de 30 países y se encuentra en más de una decena de territorios en el Caribe. Su sede actual se ubica en Miami, pero históricamente estaba enclavada en Panamá. En junio de este año, el jefe de Comando Sur, el almirante Craig Fowler, realizó una gira por Latinoamérica con el objetivo de reforzar la relación con sus países aliados. El comando declaró que abordaría la situación de Venezuela por ser considerada por Estados Unidos como una creciente influencia de Rusia y China en Latinoamérica, naciones consideradas por el Pentágono como su competencia.
Tal como decía Luis Tavera, las autoridades de Venezuela contabilizan en lo que va de 2019 78 incursiones aéreas por aviones estadounidenses de manera ilegal y sin previa notificación. Agregan que estas incursiones no cumplen con las leyes aeronáuticas para surcar el espacio aéreo venezolano. Y algo a lo que también se refería nuestro corresponsal. En paralelo, culminó la víspera en Caracas la edición 25 del Foro de San Pablo. A la clausura asistieron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tras 4 días de debate, alrededor de 700 delegados de más de 150 organizaciones políticas y movimientos sociales de izquierda de más de 70 países ratificaron el compromiso de acompañar y defender los procesos revolucionarios que viven los pueblos del mundo. El mandatario venezolano resaltó que la verdad del país derrotará las maniobras de manipulación y desinformación que promueve el imperialismo estadounidense. Además, agradeció el respaldo a la revolución bolivariana impulsada por Hugo Chávez, cuyo natalicio fue recordado también este domingo. Ha sido un encuentro basado en la verdad, en la solidaridad y en el amor entre dirigentes y militantes de una causa, la causa de la izquierda irredente y rebelde. Nosotros hoy estamos más unidos que nunca, desde el punto de vista moral, espiritual, político. Y yo quiero agradecer, a nombre del pueblo de Venezuela, la valentía de todos ustedes, señores y señoras, delegados del mundo, al venir a Venezuela a encontrarse con la verdad y a volver a sus países a decir: Venezuela está venciendo. Clausuro este exitoso Foro de Sao Paulo, recibiendo el amor de ustedes y entregando el agradecimiento y el amor del pueblo de Venezuela. La revolución bolivariana seguirá victoriosa. Aquí tenemos la pregunta del día. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, confirmó que aviones de inteligencia estadounidenses han sobrevolado, abro comillas, alrededor de Venezuela, Suramérica y el mundo, cerramos comillas. ¿Deberá quedarse de brazos cruzados la comunidad internacional ante estas acciones de Estados Unidos? Opine. Nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta la India. Estudiantes con máscaras de tigres de Bengala participan en una marcha frente al zoológico Alipur con motivo de la celebración del Día Internacional del Tigre este lunes en la localidad india de Kolkata. La marcha forma parte de una campaña de concienciación que clama contra la amenaza que sufren los tigres por el deterioro de su hábitat natural y la caza ilegal. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. En medio del asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia y las dificultades para la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016, el movimiento Defendamos la Paz solicitó a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que extienda su permanencia en el país. Le vamos a contar más en nuestro segundo tema del día. El movimiento Defendamos la Paz, conformado por parlamentarios colombianos de las comisiones de paz, exfuncionarios del gobierno, víctimas del conflicto armado y defensores de derechos humanos, efectuaron la petición formal durante una reunión en Suiza con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señalaron su intención de que la ONU siga cumpliendo sus tareas relacionadas con el monitoreo de la situación en el territorio colombiano, asistencia técnica al Estado y a la sociedad civil, reporte anual al Consejo de Derechos Humanos, además del acompañamiento a la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la ex guerrilla de la FARC-EP. La ampliación la trae Tatiana Portela desde Bogotá. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué voces se han sumado a este reclamo de la mencionada organización? ¿Qué argumentan?
Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Son varias las voces, ya usted lo mencionaba, no solamente son senadores que hacen parte de la Comisión de Paz, sino movimientos sociales, quienes ven con preocupación que se pueda retirar a la Oficina del Alta Comisionado de Derechos Humanos aquí en Colombia, y esto ante la grave situación de derechos humanos que se vive en el país. Recordar la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, a tal punto que desde el noviembre del 2016 al julio de este año, hasta el 11 de julio de este año, se han presentado cerca de 623 líderes asesinados y asimismo 138 excombatientes asesinados aquí en Colombia, en todo el territorio colombiano, sobre todo por la alta presencia de grupos paramilitares. Por eso hacen este llamado, elevan ese llamado a la Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos para que continúe realizando esta veeduría, esta documentación sobre las infracciones al derecho internacional humanitario, pero también a los derechos humanos. Señalan la importancia de esta oficina por lo que tiene que ver o por lo que ha hecho históricamente en Colombia. Por ejemplo, la documentación de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, pero también el de evidenciar cómo desde organismos de inteligencia estatales se estuvo realizando actividades criminales, como es la de la reconocida o el reconocido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde donde se realizaban interceptaciones ilegales para perseguir, asesinar e incluso realizar una judicialización a todos aquellos que tuvieran algún pensamiento diferente al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto porque esta Oficina de Derechos Humanos también ha hecho parte de este nuevo organigrama de derechos humanos para el comportamiento de los organismos estatales. Por esto y ante nuevamente la grave situación de derechos humanos que se vive en el país por cuenta de asesinatos, desplazamientos y confinamientos, es que los movimientos sociales, senadores que forman parte de la Comisión de Paz y otros integrantes del antiguo gobierno de Juan Manuel Santos, pues le piden a esta comisión o a esta oficina que continúe haciendo una veeduría aquí en todo el territorio colombiano, Rey. Muy importante ese contexto que acabas de hacer, Tatiana. Muchísimas gracias. Desde Bogotá, Colombia, nos acompañaba nuestra corresponsal Tatiana Portela. Le invito a revisar cifras relacionadas con el exterminio de líderes sociales en Colombia. En noviembre de 2016, usted lo recordará, se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el entonces grupo guerrillero FARC-EP. A partir de ese momento, hasta el 8 de julio de este año, 623 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, según informe de la organización Indepaz. La propia Indepaz informa que en 2016 se reportaron 21 asesinatos de líderes sociales, 208 en 2017, 282 en 2018 y 80 en lo que va del año en curso. En lo que respecta a excombatientes de la FARC-EP, el documento indica que 137 exguerrilleros fueron asesinados en el país desde 2016 hasta la fecha, mientras que 36 familiares de exguerrilleros en proceso de reincorporación social perdieron también la vida en los últimos 3 años. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Edgardo Esteban. En Argentina, los partidos políticos y las alianzas afinan estrategias de campaña con miras a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del próximo 11 de agosto. Vamos a escuchar a Edgardo. Te saludo y saludamos a la audiencia de Telesur y como bien decís, comienza la recta final en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a desarrollar el próximo 11 de agosto y que van a definir los candidatos a la presidencia en las elecciones que se van a desarrollar el próximo 27 de octubre. Lo cierto que es una campaña electoral atípica, distinta a lo que fue la de 2015, más allá de que todas las encuestas están marcando que Alberto Fernández está encabezando justamente la posibilidad y el apoyo y el respaldo popular. Recordemos que está acompañado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la lista, en la alianza de todos, pero también Mauricio Macri es la otra fuerza, el actual jefe de gobierno, que tiene un respaldo popular que podría dar la alternativa
o de llegar a una instancia de balotaje o perder también en una primera vuelta, como lo marcan algunas tendencias justamente en las encuestas que se están conociendo por estas horas. Lo cierto es que están afilando los lápices, trabajando justamente en los comités de campaña, viendo cuáles van a ser las estrategias que están apuntadas fundamentalmente a las redes sociales, a lo que significa la aparición en los distintos medios televisivos. El propio Alberto Fernández ha ido a las corporaciones mediáticas, a los sectores de los medios opositores a plantear justamente su propuesta, y de esa perspectiva realmente no ha habido actos masivos y se está analizando si se van a ver cierres en lo que significa el final de esta recta final hasta el 11 de agosto o van a ser justamente actividades chicas, cerradas, tratando de expresar su propuesta con miras a las elecciones primarias que se van a realizar en 2 semanas más. Muchísimas gracias, Edgardo. Aquí tenemos el hilo que nos presenta Jaime Herrera. Perú, presidente Martín Vizcarra entregará este miércoles 31 al Congreso el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales y recortar su mandato presidencial y del Congreso a julio de 2020, según informa el ministro de Justicia. Subimos para seguir leyendo este hilo que presenta Jaime Herrera. Según ministro Vizca Ceballos, el Congreso debería aprobar el proyecto hasta finales de septiembre. El referéndum sería entre noviembre y diciembre y elecciones generales la primera semana de abril. De cumplirse ese rol, el 28 de julio de 2020, Perú debería tener nuevos gobernantes. Hablamos de Cuba a continuación. Alien Fernández, 46 legisladores republicanos y demócratas presentarán hoy en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley destinado a eliminar las restricciones de viajes a Cuba. Tiene el objetivo de que los norteamericanos puedan visitar la isla caribeña. Estados Unidos, Alina Duarte. La tenemos aquí. Trump dijo que Baltimore, ciudad incluida en el distrito del congresista afroestadounidense Cummings, es un desastre asqueroso infectado de ratas y roedores. El diario The Baltimore Sun le dedicó su editorial: mejor tener algunas ratas que ser una. Pasamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo nos lleva al Paraguay. Diputados amenazan con realizar un juicio político al presidente Mario Abdo Benítez. Ha habido decisiones de última hora, ha habido destituciones, renuncias, si se quiere interpretar por otro lado. Es Osvaldo Sayas quien nos trae las precisiones. Saludos, Osvaldo, cuéntanos. Un saludo, compañeros. Desde Asunción, Paraguay, el presidente de la República aceptó la renuncia del canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni. Además, la renuncia del presidente de la estatal eléctrica, Alcides Jiménez, del director de la hidroeléctrica Itaipú Binacional y del embajador paraguayo ante el gobierno del Brasil, Hugo Zaguier Caballero. Esto luego de una crisis política suscitada por un acuerdo que había sido firmado entre los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, presidentes de Paraguay y Brasil respectivamente. Según denunció la oposición y organizaciones sociales que hoy continúan movilizadas, este acuerdo entregaba la soberanía hidroeléctrica sobre la principal empresa de producción de energía del Paraguay, Itaipú Binacional, esta que comparte con el Brasil. En estos momentos la Cámara de Senadores debate en torno a la declaración de un documento que rechace el acuerdo que había sido firmado entre los gobiernos de Bolsonaro y Mario Abdo Benítez. Más temprano, la Cámara de Diputados planteaba la posibilidad de llevar a juicio político al presidente Mario Abdo Benítez si no removía a estos funcionarios de sus cargos. Finalmente, esta remoción se dio, aceptando el presidente la renuncia de estas personas. El Sindicato Nacional de la Estatal ANDE continúa movilizado en estos momentos y el Congreso sigue debatiendo sobre un tema al que calificaron desde sectores de oposición como alta traición a la patria. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Osvaldo. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta del día y vemos las respuestas. Esta era la pregunta del día. El jefe del Comando Sur, Craig Fowler, confirmó que aviones de inteligencia estadounidenses han sobrevolado alrededor de Venezuela, Sudamérica y el mundo. ¿Debería quedarse de brazos cruzados la comunidad internacional ante estas acciones de Estados Unidos? Vamos a ver qué opina en Twitter
Nuestra audiencia, la primera respuesta, Tau, dice, el eufemismo de comunidad internacional se convierte en polvo cósmico gracias al chantaje del complejo militar, industrial y financiero que gobierna a los Estados Unidos. Algunos países alzan su voz y toman medidas, pero el gobierno de Estados Unidos destruye y viola el derecho internacional. Otra más, Venezuela, mi hermoso país, dice, el que esté en contra de la tiranía de POTUS, o sea, el presidente de Estados Unidos, se expone a sanciones, bloqueos, robo de activos, suspensión de visas, bombardeos, ataques electromagnéticos y retiro de ayudas económicas. Regresó Adolf Hitler, pero sin mostacho. Otra respuesta, la de José Cruz, dice, en Venezuela, Asamblea Nacional en desacato, en pleno, agregaron la gota que derrama el vaso al violar pública y notoriamente la Constitución e incurrir en la traición a la patria. Es evidente y elemental que todos los involucrados deben ir presos. Vamos a otra respuesta, la de Laura, dice, unión, revolución y paz. Muchas gracias por participar. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy recordamos a Carlos Cruz Diez, una de las figuras más destacadas del arte óptico y cinético mundial, quien falleció el sábado en París a sus 95 años. El venezolano, que vivía en Francia desde 1960, deja como legado una fructífera carrera e investigaciones sobre la forma y el color que le han aportado al arte nuevas percepciones cromáticas. Con un recordatorio de Carlos Cruz Diez, el maestro del color en movimiento, despedimos por hoy Temas del Día.